¿Crees en Dios? No, ¿Por qué razón no crees en Dios? porque si existiese Dios, muchas cosas de las que actualmente suceden, negativas, no creo que deberían de suceder, vamos. Por ejemplo, la guerra o muchas enfermedades. ¿Podrías darme una sola evidencia que pruebe la inexistencia de Dios? Todos los estudios científicos que se han hecho sobre... O sea, quiero decir, me has preguntado sobre por qué creo que no existe, ¿no? Que si existe alguna evidencia que pruebe la inexistencia de Dios. No. No. ¿Y entonces por qué lo niegas con tanta rotundidad? ¿No sería más razonable mantenerte en un punto neutro de la balanza? No, quizás sí que existe, pero yo no soy sabedora. No ha salido ninguna. Ah, pues entonces no. Decir que la verdad solo es comprobable a través de la razón en sí misma es una declaración de fe. Porque negar la existencia de Dios necesita tanta fe como afirmarla. Y Dios no está sujeto a una comprobación matemática, al igual que el 90% de las cosas en las que crees. O sea, el 90% de tus convicciones más profundas realmente no son científicas, sino metafísicas y filosóficas. Una pregunta, ¿crees en la razón? Sí. ¿Crees en la moral? Sí. ¿Crees en el amor? Sí. ¿Crees en la conciencia? Sí. La ciencia descarta cualquier idea de espiritualidad. O sea, para la ciencia, lo único real es la materia. Pero la materia, por ejemplo, no puede producir moralidad. Porque de otro modo, podría preguntarte, ¿cuánto pesa el odio? ¿Existe un átomo para el amor? ¿Cuál es la composición química de la molécula asesina? O sea, realmente estas preguntas no tienen sentido. Vale. ¿Y sabes por qué no lo tienen? Porque las partículas no son las responsables de la moralidad. Porque si la materia es la responsable de la moralidad, entonces Adolf Hitler no tenía ninguna responsabilidad moral por todo lo que hizo. Sencillamente tenía moléculas genocidas. Y a lo que voy con todo esto es que existen entidades inmateriales que no pueden explicarse en términos materiales. Entonces, ahora tú eres quien decide si dar el salto. Como dijo Blas Pascal, hay suficiente luz para aquellos que quieren ver y suficiente oscuridad para aquellos que no. Interesante, ¿no? Un poco confuso, pero estos cuestionamientos son reales, querida iglesia. Esto te encuentras allá afuera cuando empiezas a evangelizar, cuando te encuentras con jóvenes que son brillantes, que tienen mucho conocimiento científico, que se han preparado, que tienen doctorados, que creen que la ciencia lo es todo. Y se atreven a decir, muchos, que Dios no existe. Eso es tremendo. Pero sabes, reflexionando al final, me quedaba pensando en todo lo que este personaje, que lo encuentras en las redes sociales, hace. Decía él, hay suficiente luz para aquellos que quieren ver. Y también hay suficiente oscuridad para los que no. Y eso me dejó pensando mucho, ¿sabes? Porque en realidad hay mucha luz para aquellas personas que necesitan de Dios, pero para las que no, también hay oscuridad. Y es lamentable que muchos escojan eso. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia de Cristo aquí en la región Naucalpan. Amigo que estás aquí, sé bienvenido. Estamos iniciando una serie que habla acerca precisamente de Dios. Y sabes, a lo largo de los años, en el tiempo, el hombre se ha preocupado tanto por hacer tantas cosas, por invertir su tiempo en tantas cosas, y ha tenido mucho tiempo para ocuparse en todo y en nada, ¿no? Por decir así. Probablemente muchos de nosotros sabemos de todo lo que hicieron los ancestros, las culturas, porque no hemos leído, porque nos lo han enseñado en la escuela, porque probablemente lo hemos visto en la tele o hemos visto algún documental, no lo sé. Pero estarás de acuerdo conmigo en algo que es importante, y es que el ser humano, una de las mayores necesidades que ha tenido el ser humano es la necesidad
de conocer a Dios. A lo largo de los años, tú ves gente que se hace preguntas. ¿Cómo será Dios? ¿Por qué Dios decide esto? ¿Cómo es su carácter? ¿Por qué pasan estas cosas? Y se cuestionan tanto el conocer de Dios que muchas veces el ser humano termina abrumado por todo lo que Dios, y nos lo hablaba Omar la semana pasada, la complejidad que es Dios, pero no porque Él sea complejo, sino porque Él es Dios, porque es imposible conocer totalmente sus preceptos y lo que Él es en esencia, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a pensar en algo que probablemente tú ya estés enterado. Y es que la situación, el eclipse espiritual, por decir así, que actualmente vivimos, no es el mejor. No es el más óptimo, al contrario, si somos realistas, sucede algo como esto. Hoy podemos notar a pleno siglo XXI cuán lejos está la humanidad, ¿sí? Cuán lejos estamos nosotros de Dios, de ese Dios poderoso, de ese Dios creador que dio origen a todo. Y esta imagen muestra gráficamente con esos dos niños lo que es capaz de hacer el hombre cuando no tiene a Dios en su corazón. No sé si tú lo alcances a ver. Eso es capaz de hacer el hombre cuando está vacío, cuando no está Dios. Y prácticamente tú recordarás que dentro de estos estudios que estamos haciendo o que estamos viendo la existencia de Dios. Hemos iniciado con este estudio previo a la Trinidad para saber qué es Dios de una manera más de experiencia, más de conocerlo en tu carne, más que un conocimiento teológico, es como experimentarlo. Y hay pruebas de la existencia de Dios y hemos visto la incomprensibilidad que tiene, pero no porque Dios, ya lo repetimos, sea incomprensible porque así quiere ser, sino porque Él es Dios. Y es complejo, mis hermanos, a veces poder transmitirlo, porque si ustedes me preguntan, ¿conoces a Dios, Miguel? Sí lo conozco, pero desde mi perspectiva. Porque es peligroso decir, conozco a Dios y conozco todo lo de Él y sus planes, ¿no? No me atrevería a decir eso, porque entonces yo estoy poniéndome a la par de Dios. Y Dios es Dios. Así que el día de hoy vamos a llevarnos un aprendizaje de ese Dios creador, que seguramente tú lo has recitado muchas veces en el libro de Génesis. Yo lo he leído bastantes veces, pero créanme que cada vez que lo leo encuentro nuevas formas, encuentro nuevas reflexiones que me llevan a pensar dónde está mi lugar y dónde está el lugar de Miguel, del ser humano. Y la pregunta es, ¿realmente conocemos al Dios creador? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Realmente conoces a ese Dios creador?
pues abramos nuestras Biblias y vayamos a Génesis capítulo 1 y vamos a escudriñar su palabra y vamos a empezar en el día 1, el cual dice así, la versión que utilizo es la NBI. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de la superficie. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas, y a la luz llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Díganme algo, mis hermanos. Ustedes se han puesto a reflexionar, algunos de ustedes, Génesis, como a sacar conclusiones propias. ¿Sí? ¿Y cómo termina, mi Rodo, después de...? Así es. Amén. Sí, sí nos has contado tu historia. Exacto. Si ustedes notan, es una manera muy sencilla, muy básica, por decir así, sin menospreciar su poder, pero es profunda, mis hermanos. Es muy profunda. Dice, en el principio Dios creó. Así como lo comenta Rodo, su palabra tiene poder. Realmente tiene poder. Y esa frase de en el principio Dios creó nos muestra prácticamente el fundamento en el cual Dios establece Él mismo como ese Dios creador todopoderoso. ¿Quién de aquí podría decir, yo creo y a partir de eso existe algo? Nadie, mis hermanos. Nadie tiene ese poder. Pero la gente se deja engañar. No, es que hoy en día ya las cosas cambiaron y no, espérame. Nadie tiene el poder de crear de la nada más que Dios. Y es ahí entonces donde deducimos lo que decía Rodo. Cuando Él habla, las cosas suceden, mis hermanos. Así. Tú lees Génesis 1 en esos versos y determinas, cuando habla Dios, las cosas suceden. Ahora, ¿cómo nos confronta eso? ¿Cómo te confrontaría? Pues que no es en tu tiempo. Hay escrituras que nos marcan muy bien y nos dice, no se afanen. Hey, no te afanes, amigo. No tienes el control de la vida. Las cosas van a suceder cuando Él lo diga. No es tu tiempo, no es el momento, no es como tú quieres que salga. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo he estado al lado de Dios siempre tengo que estar pasando estas situaciones? Hay que recordar algo. Él habla y sucede. Y si Él habla y sucede, es porque algo nos quiere mostrar. Pero en ese momento no lo vemos. ¿Qué puede soportar esto? Romanos 4:17 dice, está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Fíjate,
Abraham creyó este mensaje, ¿no? Te he hecho padre de todas las naciones. Cuando le dice a Abraham, tu descendencia será grande, él creyó ese mensaje. Dios habló y las cosas sucedieron. Y así es en nuestras vidas, mis hermanos. Él crea todo y vemos estos primeros versículos, a un Dios creando, a un Dios moviéndose, a un Dios diciendo, a un Dios existiendo y también considerando. Eso va a suceder. Si nos vamos al día segundo, fíjate lo que dice: y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Hemos dicho que vemos a Dios en acción, creando, moviéndose, diciendo, existiendo. Pero estos versículos, mis hermanos, puntualmente nos hace notar que todas las cosas que suceden tienen nombre, son nombradas. Él hace, o Él más bien las nombra, es decir, llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, todo lo sostiene Él, porque Él es el creador. Sostiene todo lo creado. Nada se le escapa de las manos a su vista. En algún momento quizás te has sentido en el caminar con Él o previo a tu llegada a la iglesia que es difícil a veces salir de las situaciones, ¿cierto? A veces las circunstancias nos abruman, a veces los problemas nos inundan. Piensas que no vas a poder salir de ese hoyo en el cual te metiste, pero ¿qué crees? Él sostiene todo. Y todo lo que sucede le pone un nombre. Y sabes, nunca de los nunca pienses que estás solo caminando contra el problema. Porque su mano poderosa está esperando la tuya. Él no solo crea lo invisible y lo visible, sino que sostiene, como dice ahí, todo lo que Él crea. Y dentro de todo eso que Él crea estamos tú y estoy yo. Entonces, pensar, chin, pues no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Espera, tú fuiste creado. Y dice la palabra de Dios, ¿sí?, que a Él prácticamente no se le escapa y hace que las cosas sucedan. Ahora bien, algo importante que debemos mencionar está en Hechos 1:3, dice que durante los 40 días que siguieron a sus sufrimientos, dice, se presentó repetidas veces ante los apóstoles y les demostró que estaba vivo. En todas estas ocasiones les habló del reino de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Fíjate cómo Dios hace que las cosas sucedan y cómo realmente Él sostiene todo. Ustedes conocen la caída del ser humano en algún punto, pero eso no limitó a Dios. Él tenía un plan y dice que después de esos 40 días de sufrimiento se presentó alguien. ¿Quién? Jesús resucitado. Imagínate un muerto vivo. ¿Cómo concebirlo?
Pues pasó. Así, una muestra de su poder lo vemos ahí. Un muerto en vida, y no solo en vida, dice la Escritura que también comió con ellos 40 días. Que demuestra que tenemos a un Dios que no tiene límites, que crea, que sostiene, que para Él ni siquiera la muerte es un impedimento para hacer su santa voluntad. Y es ahí donde nos vamos al tercer día y dice, dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Así sucedió. A lo seco lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego Dios dijo que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierba, que den semillas y árboles, que den frutos con semilla y todos según su especie. ¿Y qué creen? Dice la palabra, así sucedió. Comenzó a brotar vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el tercer día. ¿Qué podemos reflexionar aquí, mis hermanos? Dios ejecuta todo de la nada. Es decir, Él no necesita a nadie, ni necesita ayuda, ni Dios necesita consejo. Es ese Dios del que te estoy hablando. No necesita una ayudadita. No hay veces que pensamos, ay, le voy a dar una ayudadita a Dios porque las cosas no suceden, ¿cierto? Ahora yo te pregunto, ¿crees que Dios necesita la ayuda? No necesita de nadie. No necesita el consejo, porque Él es Dios. Ahora bien, a veces pensamos, ay, hoy sí te quitas las cosas que se te quedan aquí en los ojos, ¿verdad? Y dices, ay, ahora sí me voy a bañar y voy a ir tempranito a la iglesia. Y hoy sí como que quiero ir a visitar a Dios, ¿no? Quiero ir a la iglesia. Ay, amigo, mi hermano, ¿qué te digo? Si piensas que le haces un favor a la iglesia por venir a la reunión, te equivocas. Hay muchos que se quedan en casa y a veces ya no quieren venir a las reuniones. Está bien. Si eso amerita que por enfermedad así se haga, no hay problema. Pero si lo haces por comodidad, tache. Ay, ahora sí voy a ir a la iglesia a ver qué. No pienses eso. Estás equivocado creyendo que le haces un favor a Dios o a la iglesia. Más bien el favor es hacia nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y si tú estás aquí el día de hoy, es porque necesitas de Dios. No es que Él te necesite a ti. ¿Sí lo ves? Fíjate, Isaías 40:14 dice, a Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría, porque simplemente Él es dueño de todo. Así de fácil. ¿Cómo lo puedes quizás racionalizar? Ve este mundo cómo funciona en condiciones perfectas. Así. Algún día observa cómo es que todos los animales, toda la flora, el aire que respiramos, o sea, todo está encajado perfectamente. El universo.
Por eso es que dice Isaías 40, a Dios nadie le enseña nada, nadie le da lecciones de sabiduría. Y dice el día 4, y Dios dijo que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió, dice la Escritura. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el cuarto día. Dime, hablando ahorita de todo esto de del control que se tiene en todo lo que nos rodea, ¿quién en su sano juicio podrá decir: yo no creo en Dios, yo creo más en la ciencia, Miguel? Cuando el universo, todo el universo entero, funciona de una manera exacta. Algo de lo que tú y yo no somos muy conscientes. Y hace ya unos meses, no recuerdo si Ara mandó un video impresionante, donde se ve cómo desde el universo baja hasta la tierra, y dices: oye, somos nada, arena, no sé, algo tan pequeño. Y es que no somos conscientes cómo es que todo fuera de este mundo funciona perfectamente, tiene una estabilidad tremenda para que no suframos ni haya colisiones. Hoy ni la ciencia puede tener tanto control. Es como decirle: a ver, Dios, ya creaste la luminaria mayor y la menor, quiero que estén del otro lado, hoy no la quiero a la izquierda, la quiero a la derecha. Bueno, eso no se puede hacer. La ciencia no lo puede hacer. La ciencia no puede: pues ¿sabes qué? Hoy amanecí como que el cielo lo quiero verde, ¿no? No lo puede hacer. Entonces decir no creo en Dios es peligroso. Porque hay cosas que no están en un control del ser humano. Porque dice ahí: todo lo anterior lo establece a Dios como soberano, con derecho, con autoridad, con poder, para hacer lo que Él quiera, lo que le plazca en gana, mis hermanos. Es su creación. En su consejo propio hace lo que Él quiere. Él es Dios, no es el ser humano. Dice ahí Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Entonces, ¿por qué el ser humano también de repente hacemos lo que nos place? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar que a veces queremos ocupar el lugar de Dios? Yo hago esto por mi voluntad. Sí. Oye, ¿y eres cristiano? Sí, órale. ¿Y dónde quedó el señorío? ¿No que Señor Jesús es tu Señor en todo y tu Salvador? Esto es tremendo. Él no le rinde cuentas a nadie. Nadie está por sobre Él, ¿no? Pero ojo aquí, mis hermanos. Si Él no rinde cuentas a nadie, hay una escritura en 2 de Corintios 5, para que la notes y la reflexiones. Ahí dice que todo ser creado le rendirá cuentas a Él. ¿Cómo la ves? Él no, pero nosotros sí. Y entonces aquí viene el día 5: y Dios dijo que las aguas
llenen de seres vivientes, se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie, y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas, los mares, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el quinto día. Y más adelante dice: y Dios dijo que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y fíjate en el verso 26. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre todos los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y Dios lo bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los animales y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrastran por el cielo, la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que esto era muy, muy bueno. Vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Podemos ver que entre el día quinto y el día sexto, Dios crea a los seres vivientes. Y dice la Escritura que crea animales en el agua y en la tierra, y después crea a su más grandiosa creación. ¿Y por qué digo esto? Yo quisiera que tú vieras para acá y para allá. ¿Qué ves al Charlie? Tú eres una obra maestra. Eres único. A veces lo recordamos, pero a veces lo olvidamos. Tú vales mucho para Dios. Dice la Escritura que ha puesto todo a tu dominio. Aún los animales que Él creó están bajo tu cuidado. Y toda la existencia que Él hizo en este mundo fue creado para ti. Ahora, ¿por qué pregunto a veces esto? ¿Por qué a veces nos menospreciamos? ¿Por qué a veces nos minimizamos? ¿Por qué a veces, dijera el buen Mike Urias, te conmiseras? Si eres un hijo de Dios, si eres una creación única, a imagen y semejanza del Creador, de Dios, del Todopoderoso, del Rey,
Todo te lo ha heredado. Todo te lo ha dado. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el hombre con todo lo que ha dado Dios en su creación? ¿Por qué hemos saboteado su plan? ¿Por qué siempre queremos ir en contra de lo que Dios crea y de lo que Dios manda? ¿Por qué el hombre no obedece? ¿Por qué el hombre no tiene ese entendimiento que Dios quiere para que pueda vivir feliz? Es difícil a veces comprender eso. Pero hoy estás aquí con esta encomienda. Y lo que yo te trato de transmitir es, si la gente de allá afuera no cambia, hazlo tú. Amigo que estás aquí, hazlo tú. Es bien fácil decir, es que esto está mal, esto así, esto así. Bueno, ya lo viste, hazlo tú. Aplica las cosas que Dios ha puesto como una ordenanza. 2 resumidas. Dice Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que eres. No pongas por delante tus cosas terrenales. Dios merece todo el honor y toda la atención. Y la segunda es: ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Pero a veces ni siquiera nosotros mismos nos amamos, porque no conocemos a ese Dios creador, a ese Dios que hizo todo con gran destreza y exactitud para que tú y yo lo disfrutáramos. Sean fructíferos, llenen la tierra, cuídenla, sométanla, yo les doy todo. Vivan para mí. Y tanto animales como al hombre los bendice. Es decir, les da su aprobación. Reproduzcanse, llenen esto que he creado para ustedes. Y aquí es donde me hace pensar algo que quiero compartir con ustedes y que mencionaba Jesús. Dice Lucas 12:48: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Qué piensas de esa escritura? ¿Qué piensas, mi Mau? Dime, hermano, ¿qué se te ha confiado? ¿Tu familia? ¿La vida? ¿Un trabajo? ¿Tu cuerpo? ¿La iglesia? ¿El cuerpo de Cristo? Eso no lo entienden allá afuera, pero yo te lo estoy tratando de explicar. Se nos ha confiado mucho. Y así como dice la escritura, el que se le confía mucho, también se le va a exigir. Dios nos va a pedir cuentas, mis hermanos. No se trata de venir a la iglesia y solo sentarse ahí, escuchar y sí, ya escuché, estuvo bien más o menos y ya me voy. No. Se trata de llevarlo a cabo, de practicarlo.
Dios nos va a pedir cuenta a todos, incluyéndote a ti, amigo, que estás aquí, porque ya lo escuchaste. Alguien me decía hace tiempo, híjoles, de haber sabido ni vengo. Pues ya estás aquí, ya lo escuchaste. Lucas 12 nos dice, debemos estar preparados, siempre atentos. Si tú lees esos versículos atrás, está hablando de que debemos prepararnos porque va a regresar. ¿Quién? Va a regresar Jesús. Y Él desea hallarnos prestos, listos. Dice que el que mucho se le da, mucho se le exige. Bueno, ustedes mencionaban, se nos han confiado muchas cosas, entre ellos la iglesia. ¿Qué se nos ha confiado? Yo diría todo. ¿Y por qué me atrevo a decir todo? Porque el mismo Creador nos ha enviado a su Hijo unigénito. Aquel que no pecó, aquel que vino a enseñarnos cómo vivir, aquel que siempre actuó con humildad y mucha compasión, aquel que entregó su vida por ti, para que hoy tuvieras la oportunidad de orarle a Dios y a través de Él recibir una respuesta. Sin Él estamos fritos. Es ese Dios creador que yo te comento hoy. Y es ese Jesús que dio su vida en rescate de todo, por todos nosotros, ante esa caída que el hombre se ha encargado poco a poco de ir acrecentando. Hoy te pregunto, ¿cómo respondes a ese Dios creador? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque si no lo has experimentado, si no lo conoces, como lo acabamos de ver, como ese Dios creador de la nada, que tiene poder, que por ahí decía Rodo, su palabra transforma. La Biblia que tienes ahí transforma vidas, es un libro activo. Si tú no conoces a ese Dios creador, probablemente conoces a un Dios diferente. Ese con letras minúsculas que decíamos. A lo mejor le está rindiendo culto a algo que no es Dios. Dice Génesis 2: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado toda la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque ese día descansó de toda su obra creadora. Amigo, esta es la mano poderosa de ese Dios creador, ese Dios que dice la Escritura, descansa después de realizar toda su obra creadora. Ahora ya sabes por qué nosotros los cristianos procuramos no faltar a la iglesia, porque descansamos ¿en quién? En Cristo. Así es que concluyo con 3 puntos. El primero, necesitamos creer para entender. Si no crees en lo que acabamos de hablar, ojo, probablemente aplique esa primera parte donde decíamos que hay suficiente obscuridad también. Creer para entender, necesitamos creer. ¿Por qué? Porque podrás conocerte todas las ciencias o podrás entender todas las ciencias,
pero aún así vivir vacío. ¿Sí? Pero cuando realmente, el punto número 2, entiendes el propósito por el cual estás aquí, experimentas a Dios en tu carne, entiendes lo que es Dios, te puedo asegurar que te va a transformar. Y si no, acércate a cualquiera de los que están aquí y pregúntale su historia. Y una vez que eres transformado, era número 3, estamos listos para obedecerle todos los días y para confiar en Él y glorificarlo como Él merece. Finalizo. Segunda de Corintios 3:18 dice: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen, a su semejanza, con más y más gloria. Amén. Acompáñenme a orar, por favor.